La contingencia sanitaria por el COVID-19 detuvo a uno de los grandes motores de la economía, la industria automotriz. Tan solo en México, aporta casi el 4% del Producto Interno Bruto y da empleo a más de 3 millones de personas. Mucho de lo que estaríamos viendo es que no hay, por ejemplo, ventas, no hay transferencia de valor entre ninguna de las unidades productivas y esto disminuye de manera importante a las empresas y a los trabajadores, ¿no? Entonces, yo considero que la industria automotriz es vital en el entorno mexicano. En Puebla, al menos 1 millón de personas depende directa o indirectamente de esta industria, pero el impacto va más allá. Este es un sector que tiene una estrecha relación con Estados Unidos. Y en el país del norte, la industria automotriz arrancará operaciones en los primeros días de mayo, mucho antes que en México. Estamos exactamente en medio de los dos continentes. Tenemos contacto directo, tenemos toda la costa oeste para recibir material del oriente y llegando con nosotros nos abastecemos muy rápido a Estados Unidos. Estratégicamente somos un punto muy importante. En realidad lo que estamos viviendo es un problema derivado de una crisis sanitaria, principalmente. Después vendrá lo económico. Eso hay que tenerlo muy claro. Una de estas limitaciones que tenemos al estar integrados a la economía norteamericana es que seguimos sus ritmos por la cointegración que hay, sobre todo de la industria manufacturera y dentro de ella la automotriz. Por ello, esta importante industria en México y varias autoridades en el país están solicitando a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que las declare como empresas de actividad esencial para que puedan retornar a sus labores, aún en medio de la fase 3 del coronavirus en México. Tenemos 2 plantas muy grandes que yo creo que están alrededor de 15,000 personas como trato directo. Y estamos hablando de todos los indirectos. Es decir, si abre una planta armadora, tendrán que abrir todas sus todas sus proveedoras de autopartes. Yo creo que el criterio que debe de prevalecer es el de las autoridades sanitarias, por una razón, porque ciertamente en Estados Unidos el ciclo de contagios va más avanzado que el nuestro, pero aquí apenas estamos entrando. Si hubiese un descuido en ello, al rebrote podría venir un problema mayor, para que lo vayan haciendo de manera escalonada y también, no solamente escalonada, sino también a nivel regional, Blanca-Estela, por una razón, porque recuerde que también el ciclo de los contagios no es homogéneo en todo el país. Lleva un ritmo en la Ciudad de México, aquí en Puebla lleva otro ritmo. Sí es necesario que se tomen las medidas precautorias para, uno, no tener una aglomeración muy grande de personas en un determinado lugar y se tomen las medidas preventivas para que si alguien va enfermo se pueda detectar a tiempo y aislar a todos. Especialistas aseguran que ni siquiera a nivel nacional existen los mismos escenarios de la pandemia en las grandes zonas clave de la industria automotriz como Puebla, Celaya, Ramos Arizpe y la zona centro del país. Lo ideal, claro, sería que nos engancháramos inmediatamente al reinicio en Estados Unidos, pero estamos corriendo un alto riesgo. Sobre el tema, el gobernador del estado aseguró que será la Secretaría de Economía Federal la que decida cuándo volverá a retomarse las actividades de las plantas automotrices. Y va a ser una reactivación económica calendarizada. Así es que esperemos a que la Secretaría de Economía Federal sea la que determine. Para mí, sí lo es. Para el gobernador del estado, sí lo es. De cualquier forma, habrá repercusiones. De no ser declarada la industria automotriz como una actividad esencial, se podrían presentar hasta un 9% de despidos en ese sector. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla. De hecho, fíjese que el viernes en horas de la tarde, Volkswagen de México informó el reajuste a las fechas establecidas en este paro temporal de actividades en su manufactura en las plantas de Puebla y de Silao, Guanajuato, que en principio iban a concluir el 30 de abril con motivo de la pandemia del coronavirus. De acuerdo con las disposiciones dadas a conocer por el gobierno federal, se estableció como fecha tentativa
subrayo, tentativa para reanudar actividades el 18 de mayo en las plantas de Puebla y Guanajuato. Sin embargo, este reinicio de actividades quedará sujeto a las autorizaciones oficiales que pudieran emitirse. La armadora señaló que el retorno de trabajadores sería gradual y con estrictas medidas de higiene y que este plan para reanudar actividades ya fue presentado a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en conjunto con el resto de las armadoras que integran la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Dicho de otra manera, se buscaría que no solamente Volkswagen aquí en Puebla o en Guanajuato, sino que la industria automotriz en términos generales asentada en nuestro país pudiera estar regresando a sus actividades el 18 de mayo. El sector automotriz es uno de los sectores que de manera más intensa mueve la economía. Y sí, efectivamente, yo al inicio de este capítulo le decía que se trata de una moneda que tiene dos caras. Sería importante que la industria automotriz se reactivara, sería importantísimo, sería fundamental. En Puebla volvería ello a mover la economía. ¿Es un riesgo? Sí, también lo es, porque una cosa es que Estados Unidos ya esté saliendo de su problema, pero otra es que nosotros ya vayamos de salida, y no vamos de salida, apenas vamos entrando a la parte más intensa de este proceso de contagio que será esta semana y las 2 primeras semanas del mes de mayo. Por eso pensar en el día 18 de mayo, como un escenario de regreso de la industria automotriz, implicaría siempre el riesgo en el tema sanitario. Estados Unidos está presionando mucho para que el gobierno de México acceda y palomee esa fecha, y tendría que establecerse en el decreto que esta semana publicará el presidente de México. Hay que recordar que el decreto que está regulando la actual cuarentena vence el 30 de abril. Es un decreto que tenía fecha de expedición y fecha de caducidad. Su fecha de caducidad era el 30 de abril. Mañana, quizás pasado mañana, López Obrador tenga que publicar el nuevo decreto que establezca las reglas de la nueva etapa de cuarentena en nuestro país para el mes de mayo. Y es un decreto que tendrá que establecer, por principio de cuentas, cuáles son las empresas esenciales y cuáles son las empresas no esenciales. El primer decreto traía una clasificación de empresas no esenciales. La industria automotriz no estaba considerada en el primer decreto esencial. Hoy, este nuevo decreto se buscaría que tenga la industria automotriz como empresa esencial y que además se hable del 18 de mayo como fecha para reiniciar labores. Son horas de muchísima negociación en esta moneda de dos caras. Importantísimo que regrese a laborar la industria automotriz, sin duda lo es. De riesgo, sin duda también lo es.